Estamos listos. Bueno, queridos colegas, buenas tardes. Para nosotros, Federico Burgo, Diego Mengel y Carlos Autorino, que soy yo, es un placer recibirlos nuevamente en nuestra casa laboral. Este ciclo de seminarios es la primera experiencia nacional de actividad académica en formato webinar en la especialidad Ortopedia y Traumatología con traducción simultánea. De tal forma que es muy grato para nosotros compartir esta etapa novedosa, fundacional. El programa académico que ustedes conocen de nosotros, del equipo de cirugía reconstructiva del Hospital Austral, ha sido desarrollado en forma continuada desde el año 2000, que es cuando nació nuestro hospital. Quiere decir que este curso cumple 20 años y la denominación, tal como ustedes la conocen más recientemente, que es lo actual y lo clásico, este año cumple 10 años. Nuestro primer curso con este nombre fue Cemento. En el año 2012, como verán en la imagen próxima, nosotros lideramos un estudio multicéntrico sobre reemplazo total de cadera en pacientes menores de 55 años de edad, que vuelve a ser el tema central de esta jornada. En aquel momento, sobre 3.650 pacientes operados en 9 centros de referencia, el 18% cumplían con los requisitos de inclusión. La coxartrosis, la coxopatía infanto-juvenil secuelar, la necrosis avascular y la secuela postraumática fueron las etiologías prevalentes. Estos datos integraron un trabajo publicado en el Journal británico, en el cual se analizaba el reemplazo total de cadera en los pacientes menores de 55 años en Sudamérica. Una diferencia significativa identificada entre diversos países fue el diagnóstico etiológico de colagenopatías, elaborando la hipótesis de que quizás fueran subdiagnosticadas en algunos centros regionales. Como vemos en esta imagen que se proyecta en este momento, estudios más recientes revelan una etiopatogenia coincidente con nuestro estudio. Hemos convocado esta tarde a 2 prestigiosos especialistas experimentados en la reconstrucción de la cadera en pacientes jóvenes. De una amplia gama de etiologías, las que se exhiben son en general las prevalentes en el segmento poblacional joven: la displasia del desarrollo, la necrosis avascular, las artritis inflamatorias y las secuelas postraumáticas. Será pues una excelente oportunidad para que los profesores invitados nos ilustren su evaluación clínica, técnica quirúrgica y resultados de largo plazo, sobre todo en conocimiento que muchos pacientes han sido tratados en una escuela referente de implantes cementados. Matthew Havel es exponente de la escuela de Exeter, coautor de algunos de los estudios referenciales sobre la evaluación de largo plazo de tallos cementados en pacientes menores de 50 años. Javier Pérez Torres, vicepresidente de la Sociedad Colombiana de Cirugía Ortopédica y Traumatología, es referente en displasia del desarrollo y procedimientos reconstructivos conservadores y artroplastia protésica. Agradecemos de manera muy especial a los colegas que oficiarán como colaboradores del panel, todos ellos integrantes de la Asociación Argentina para el Estudio de la Cadera y la Rodilla. Finalmente, decirles que la semana pasada nos han honrado ya Wayne Paprosky y Torsten Gerke. Entonces el tema fue defectos femorales y acetabulares. Hoy nos acompañan Matthew y Javier. El tema es cadera primaria, focalizando en el joven y en la edad media. Y en pocos días estarán con nosotros Carlos Higuera Rueda de la Cleveland Clinic y Daniel Kendorf de la Helios Clinicum Berlin-Buch. Y en dicha oportunidad el tema central será infecciones protésicas. Bueno, cedo en la coordinación de la sesión a mis colegas Federico Burgo y Diego Mengel. Bienvenidos a todos. Muchas gracias, Carlos. Bueno, ya se hizo una introducción bastante detallada de lo que vamos a ver hoy. Con Diego elegimos a estos 2 médicos porque son verdaderamente 2 animales de la cirugía de cadera. Matthew, como dijo Carlos, es uno de los referentes del sector de cadera de Exeter, del grupo de Exeter.
que ellos diseñaron en la década del 70, del 80, el reemplazo total de cadera cementada más exitoso de la historia. Algunos dirán no es el de Chanley, pero cuando uno mira ambos componentes, cotilo y tallo, claramente es el de Exeter. Matthew además trabaja en Nuffield y en el Hospital de Nuffield en Princess Elizabeth y forma un grupo referente en cirugía de cadera cementada desde hace muchísimos años. Javier también tiene una experiencia tremenda, como dije anteriormente, es una persona con una experiencia importantísima en muchos de los aspectos relacionados con cirugía de cadera y sobre todo en el que nos va a hablar hoy, que es displasias de cadera, sobre todo haciendo foco en la parte femoral. Así que bueno, Javier, cuando quieras, adelante. Estás silenciado, Javier. Good afternoon. Matthew. Hi, Matt. Afternoon. Can you hear me there? Excellent, great. Perfectamente. Good to see you. And to see you. Are you ready for me to start? Primero va a empezar, Matthew, ¿vos escuchás traducción? You have to put on the, you have a button there at the back Fine, of that's your panel. absolutely fine. Primero va a empezar Javier Pérez Torres, Matthew, y después seguís vos. Perfect. Ok. Estamos arrancando. Y Javier, cuando estés listo, vamos nomás. Matthew, Javier va a hablar sobre displasias de cadera, la parte femoral. Así que ese va a ser el primer tema. Javier Pérez Torres, de Colombia. Pero caliente, boludo. Hay un micrófono abierto ahí. Todo y malas palabras también. Sí. Ya. Aló. Ahí estamos. Ya, estamos. Ahí Tenés que compartir pantalla. Sí, estoy en esas. Ok. ¿Listo? Perfecto. Buenas tardes. Aló, buenas tardes, Carlos, Diego, Federico, muchísimas gracias por su amable invitación. El doctor Matthew también, welcome and nice to see you again. El tema que vamos a hablar es cómo hago yo el manejo quirúrgico de la cadera displásica. Creo que en forma práctica eso fue lo que me encomendaron el día de hoy. Tenemos una frecuencia muy alta de displasia. Al parecer hay factores ambientales que no hemos podido saber. En la cordillera andina, ¿se está oyendo? Aló. Perfecto, se te escucha perfecto. Se escucha muy bien. Ok, gracias. Tenemos Entonces, silenciados los micrófonos para facilitar la traducción. Y tenemos, eso nos da de que un volumen importante al año. Mencionaba que realizo cerca de 50, 60 osteotomías periacetabulares por año, que en cualquier parte del mundo es una cifra muy alta. Eso nos permite hacer unos cursos periódicos. Cada 3, 4 meses hacemos cursos con cirugía. El 40% de mis prótesis primarias, que también es muy alto, corresponden a caderas displásicas. Y el problema es que tenemos una diversidad de presentaciones porque son displasias severas, displasias con cirugías previas, etc. Básicamente, rápidamente, ¿qué utilizo yo de estudio? Siempre las radiografías de pelvis AP y falsa lateral.
las panorámicas de miembros superiores, la gran mayoría ya se volvió una rutina. En algunas consideraciones, y más cuando hay inclinaciones de la pelvis, utilizamos la panorámica de columna y el TAC 3D, si es necesario, con supresión metálica cuando tenemos elementos previos. Y no olvidar que esos pacientes nos llegan con cirugías previas en el ilíaco y en el fémur muchas veces. ¿Cuál es el problema, a mi modo de ver, de las clasificaciones? Utilizamos la CROBE para la clasificación de CROBE para el acetábulo, pero el problema es que muchos pacientes, sobre todo los que tienen cirugías previas, esta clasificación no puede ser muy útil. Igualmente, entonces, nos sirve para tomar una conducta terapéutica tal como se estableció con la Clínica Mayo y creo que todavía tiene validez. Por esa razón, nosotros en el 2013 hicimos una clasificación para el fémur displásico basado en estas referencias y que nos da una indicación de generalmente los 4 tipos de fémures que nosotros encontramos con frecuencia. Lo clasificamos en esto como vamos a ver. Rápidamente, para no detenerme mucho en el acetábulo, creo que el CROBE 1 y CROBE 2 tienen un manejo muy semejante a la cadera convencional. Los problemáticos son los CROBE 3 y los CROBE 4. En los principios del acetábulo, definitivamente recuperar el centro de rotación en lo posible, y para eso tenemos que ubicar siempre la copa en el paleocotilo. Evitar cotilos altos, es decir, mayor de 5 centímetros del borde de la gota de lágrima, y lo mismo también evitar cotilos bajos, que muchas veces en acetábulos muy pequeños, colocando copas muy grandes, podemos llegar a hacer este problema. La copa en lo posible centrada, y cuando hablo centrada no solamente, acordémonos que la mayoría, el 90% de nuestras caderas displásicas tienen una hipertrofia de la columna posterior y es importante ubicar y centrarla antero-posteriormente la copa. Y para eso la técnica de cautiloplastia es una excelente técnica. Varias cosas con respecto a la CROBE 1-2. Actualmente damos preferencia al uso de copas no cementadas con o sin tornillos. La mayoría la utilizan tornillos. No tengo problema. Lo que es fundamental es la cotiloplastia o medialización, es decir, sobrepasar la línea de Keller si necesario, y preferencia a cerámica en cerámica por la posibilidad de utilizar cabezas grandes. Entonces pueden ver que en esa radiografía utiliza uno una cabeza sobre una copa 44, nos da la posibilidad de utilizar una cabeza 32. La técnica quirúrgica, siempre comenzamos con el fresado perpendicular, ubicando, como les dije, tratando de centralizar, ubicando bien la gota de lágrima, y lo que permitimos ya solamente al final, cuando hemos llegado a esa telita, a esa medialización, hacemos ya la centralización hacia el techo acetabular, de forma que nos queda una bien centrada la copa con una cobertura muy adecuada. En este estudio que mostró Carlos al inicio, de 38 caderas en el 2005, tuvimos una muy buena fijación de la copa a 26 meses de seguimiento sin ningún tipo de aflojamiento, y lo que queremos ver nosotros es que ese injerto lateral, esa copa estabilizada, se forma injerto, es decir, que recibe carga, el injerto se integra, eso quiere decir que recibe carga, y de igual forma hay una medialización, esa medialización acaba formando hueso medialmente. Otra cosa ocurre cuando tenemos los acetábulos CROBE 3 o CROBE 4, que son ya más complejos. La posición del paleocotilo es más difícil, o sea que hay que ubicarse muy bien. La cotiloplastia es necesaria porque son acetábulos muy defectuosos. Debemos utilizar generalmente copas pequeñas, con tornillos así, ojalá de preferencia, y el uso o no de aumentadores, ya sea óseos o metálicos. Y hablaremos de esto rápidamente. La medialización, como les había mostrado, he visto, es
protruir la línea de Keller, como ustedes pueden ver, pero no tanto para que llegue a producir una perforación medial, lo cual es uno de los accidentes más terribles que se pueda ver. Y lo que esperamos es que se haga un verdadero protrusio, y en este momento utilizamos ya más fémures de tipo lateralizado para aumentar el offset, ya que estamos medializando el centro de rotación. Pero hay que tener cuidado, a pesar de los tornillos, si no hay una buena fijación o una adecuada sustentación de la copa, pues va a fallar esa copa. Por eso damos uso a aumentadores, pueden ser óseos. Nosotros de rutina ya no tenemos problema con los precios por nuestro tipo de aseguramiento que tenemos para la población. Entonces utilizamos de preferencia aumentos metálicos, ya sea de tántalo o sea de titanio poroso. El acetábulo 4, que tiene unas características específicas, el CROBE 4, hay que tener el TAC 3D midiendo el acetábulo, es obligatorio. Hay que tomar en consideración la inclinación de la pelvis anterior y lateral cuando son unilaterales. Cuando son bilaterales, la CROBE 4, tenemos el problema de la basculación anterior, es decir, de la inclinación anterior de la pelvis, del TIL, y entonces hay que tener todas esas cuestiones en consideración en el momento de la colocación de la copa. Siempre un tornillo lo más largo, de 25 a 30, sobre el istmo del ilíaco, para que se vaya bien por el istmo del ilíaco, uno de los primeros tornillos, y un tornillo corto antirrotatorio para esa copa, y si es necesario, aumentadores de titanio, porque muchas veces la medialización no es suficiente. Y yo creo que ya hay trabajos en la literatura que muestran las ventajas que tener nuestros aumentadores metálicos. Entonces, cuando no tenemos columna posterior, yo creo que una de las deformidades graves que tenemos es cuando hay una secuela de una osteotomía de Chiari. El tamaño de la copa, la fijación de la copa es importante para estas cosas. Entonces, creo que este tipo de sistema nos garantiza una muy buena estabilidad de la copa, los aumentadores de titanio. Este es un caso donde ustedes pueden ver que hay un déficit de columna posterior, cosa que no es frecuente, porque normalmente uno encuentra una muy buena columna posterior. Entonces tuvo necesidad de colocarle una columna de tántalo con esta técnica de Pavilining, que ya podremos verla ahora que veamos el fémur, y que la utilizamos frecuentemente en estos tipos de caderas CROBE 4. Paleocotilos muy pequeños. Afortunadamente tenemos copas desde el tamaño 40 y 42 que nos permiten, a pesar de utilizar aumentadores, un acetábulo tan pequeño que prácticamente no tiene techo acetabular. Entonces estas reconstrucciones son importantes. Entonces, la aumentación acetabular con injerto óseo tiene riesgo de falla en nuestras manos a corto plazo, a corto y largo plazo, y más con un acetábulo que es inestable por la falta de cobertura. Y creemos que utilizar muchas de estas cabezas son bastante osteoporóticas porque no han tenido mucha carga, entonces son un riesgo para una falla. Por eso la medialización o la cotiloplastia continúa siendo una técnica para toda la cadera displásica, y el uso de metales porosos como aumentadores es una herramienta importante que nos ha mostrado excelentes resultados a mediano plazo. ¿Qué decir del fémur? Ya miramos de que tenemos este tipo de clasificación, que son 4 tipos de fémures. El primero es el tipo 1, que es un DORA, el tipo hipoplásico, la deformidad angular y las secuelas. Veámoslo rápidamente. El DORA no tenemos problema. La única consideración con respecto a los tallos convencionales metafisiarios es el más frecuente. Acompaña frecuentemente al CROBE 1 o al CROBE 2, pero algunos tallos metafisiarios que se fijan en la punta pueden introducir el efecto pointing y dar un problema de reabsorción a largo plazo. Entonces, en esos casos que podamos utilizar vástagos acortados o tallos cortos preservadores, en lo posible preservadores del cuello o de la metáfisis, creo que son una buena alternativa.
El tipo hipoplásico, que es el tipo 2, las características son metáfisis muy pequeñas, no es el fémur como el DOR-A, que tiene una metáfisis ancha arriba y se va engostando. Es tubular, normalmente lo vemos, y con un canal femoral menor a 10. Esto hace que tengamos muchas dificultades técnicas en conseguir los diferentes tipos de implantes. Frecuentemente nos acompaña el fémur CRO-V4, es el que más vemos, y la mayoría, muchas veces podemos requerir diafisectomía. ¿Cuáles indicamos en esos casos? Pues cuando tienen un apoyo en el cuello femoral y en la metáfisis, de acuerdo al planeamiento, podemos encontrar vástagos cortos de tipo 2A o 2B, o cónicos displásicos. El cónico estriado displásico es una excelente opción. En caso de requerir acortamiento femoral, podemos contar con estos cónicos estriados o cónicos estriados modulares, ya que no tenemos sistemas que utilizábamos frecuentemente de apoyo metafisiario, como era el caso de los sistemas ESRUM o el M-Series de Exetec. Utilizamos con preferencia estos cónicos estriados displásicos o los displásicos modulares. Este es un ejemplo de cuando lo hacíamos y teníamos algunos problemas, como era cuando utilizábamos los cilíndricos con porosidad extendida, como el ANE, el ALM, el Versis, de tamaño pequeño, pero teníamos problema porque los diámetros, a pesar de ser los más pequeños, eran aún muy grandes para nuestros fémures, como es el caso del AM, que el diámetro menor era de 10.5. Hacíamos diafisectomías y el problema era el tema de rotación, que podían dar rotación y había que hacerle aumentación con injertos o con placas. Este es el clásico con el ESRUM, como ustedes pueden ver, el clásico que usamos durante muchos años con el ESRUM de fijación metafisiaria y el cónico ultrapulido abajo para evitar rotación. Tenemos otros vástagos como con las técnicas, como les mencionaba, la técnica de Pavilining, que la utilizamos frecuentemente porque es una técnica mucho más fácil. La utilización de estos cónicos y con modulación pues nos permite una mayor versatilidad de estos sistemas y que nos permita una buena fijación. Como ustedes pueden ver, este sistema tiene orificios que nos permiten fijar adecuadamente el trocánter y darle una muy buena fijación. Esa es la técnica con el mismo vástago, pero en forma de osteotomía subtrocantérica, y que nos permite ya la colocación definitiva después de tener impactada la osteotomía, poder fijar definitivamente la metáfisis de la forma que nosotros querramos. Entonces llegamos ya a un fémur más complejo, que es aquel fémur que tenemos deformidades angulares. La mayoría de esas deformidades angulares acompañan es la coxa valga, el fémur anteverso, secuela de una necrosis avascular con coxa brevis y frecuentes cirugías previas de acetábulo, tengan o no tengan, como la coxa antetorsa. Entonces, en aquellos que tengan un apoyo en el cuello femoral y en la metáfisis y se adapten a la deformidad, pues hay varios sistemas de vástagos cortos o acortados que se pueden usar en estos tipos de patología. Y en caso de requerir acortamiento femoral, nos devolvemos a aquello que tenemos ya, que son los cónicos estriados o eran los sistemas modulares. Este es un ejemplo del uso de una severa anteversión femoral con el uso de una ESRUM, como la metáfisis está en 90 grados y se ha adaptado adecuadamente a ese fémur que estaba deformado, como algunos sistemas como un vástago corto como este Meta con 130, 135 grados, se nos puede adaptar perfectamente a la deformidad previa para dar una adecuada posición. En este caso hay una deformidad como un callado en pastor y pudimos con un vástago curvo poderle dar una óptima corrección, como en estos casos, osteocoxas brevis, como en aquellos casos. Eso todo va a depender de un adecuado planeamiento que uno haga. Una condroplástica con un fémur muy corto. Ustedes ven que la talla de ese paciente es de 123 centímetros. Tenemos acetábulos muy delgados, tenemos fémures muy delgados
En esos casos nos ayudamos de fresas endomedulares flexibles que permiten que el tallo se pueda adaptar perfectamente a la deformidad. O en este caso, donde hay una anquilosis con una severa deformidad angular, con una anquilosis ósea fija, con una gran báscula pélvica, en la cual tenemos que utilizar un sistema que nos permita recuperar como en este caso utilizamos un cónico estriado modular y como con unas diafisectomías subtrocantéricas con el sistema cónico, dejándolo en una posición definitiva y al día siguiente pues un cambio radical en la postura de una niña que llevaba 6 años con esa mal posición. Este es el resultado final y veamos cómo, a pesar de que teníamos una inclinación anterior de la pelvis severa, cómo 3 meses después ha recuperado la inclinación de esa pelvis y ya la copa ha estado, ya se ha normalizado porque ha habido una corrección de la inclinación de la pelvis. Entonces son posibilidades. Finalmente llegamos al tipo 4, que son las secuelas de muchas cirugías previas. Entonces eso acompaña grandes deformidades angulares, puede o no tener instrumental previo y se suele acompañar de grandes deformidades acetabulares también. Este es el clásico trabajo del grupo del italiano de Martí, donde muestra las ventajas que tienen los vástagos cortos para no tener que retirar toda esa cantidad de instrumental y el uso de ya sea de prótesis de resuperficialización cuando contábamos con ella o de vástagos cortos. En nuestra experiencia tenemos algo de esto, que es el uso también de estos vástagos cuando tenemos instrumentales previos y en algunas deformidades angulares, como ustedes pueden ver, como en el caso de una prótesis donde tenemos sistemas que se pueden adaptar a la deformidad previa. Este es un ejemplo de una coxa erecta, de una osteotomía femoral valguizante que quedó totalmente en extensión y cómo a través de este sistema pudimos adaptar con una prótesis modular, adaptarnos y recuperar tanto longitud, tanto offset, como la longitud, la simetría de la pelvis de ese paciente. Osteotomías previas, como en este caso, retiro primero el material, una gran deformidad angular, ustedes pueden ver, y cómo se corrige, la corregimos y al año con ese resultado, adaptándonos a la deformidad. Consideraciones finales, estas indicaciones terapéuticas, en las cuales incluimos que de acuerdo a la clasificación una serie de técnicas y recomendamos algunos implantes, son útiles con un adecuado planeamiento. La posibilidad de contar con vástagos cortos, cónicos y modulares pueden ser la diferencia entre el éxito o la catástrofe en estos casos y espero que este flujograma de manejo contribuya al ejercicio en el manejo de la cadera displásica. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Javier. Diego. Bueno, ¿estamos en caso ahora, Federico? Ahora vamos con Matthew, con la próxima. ¿Matthew se prepara? Bueno, entonces, Matthew. Y después viene el caso. ¿Alguien, Diego, tenés alguna, en un momento, Javier mencionó la relación del tilt con la posición acetabular en las displasias, el tilt anterior, con la posición, sí. ¿Cuál es la implicancia de digamos, del tilt anterior de la pelvis en las displasias de cadera en las que naturalmente en el desarrollo se produce un exceso, digamos, de la anteversión con una disminución de la pared posterior? El til anterior de la pelvis, cuando tenés un til anterior de pelvis, la antiinclinación del cotilo va a cambiar drásticamente. Como decía Javier recién,
El cotilo, cuando está la pelvis con un til anterior, como el que mostró Javier, el cotilo se hace mucho más retroverso y se hace mucho más horizontal. Con lo cual hay que, en el caso que Javier, creo que le hiciste simultánea esa pelvis. Hizo simultáneo. Tal vez ahí lo único lo colocamos cuando uno miraba, se veía retroversa la copa. Claro. Pero ya habíamos visto previo por anestesia que había algo de movilidad en la columna lumbar. Luego podríamos, porque esa paciente, hacerle estudios era muy difícil. No entraba. ¿Le hiciste bilateral? Le hice bilateral simultáneo. Pero a propósito, por esto que estamos hablando. Por esto, sí. Por esta situación de que era bilateral, no veíamos la forma de recuperar una cadera a la otra. Entonces ahí tal vez quedó un poco en palco la cadera derecha, pero cuando corrigió el til anterior, las copas en orientación quedaron muy bien. Javier, tengo una consulta, una pregunta en realidad. Hay algunas displasias en las cuales hay una excesiva anteversión del fémur proximal que posiciona el trocánter mayor muy superior y demasiado posteromedial. Y muchas veces, si en el contexto de un reemplazo total de cadera uno no corrige eso, entonces va a haber posibilidad de que el trocánter mayor choque con la pared posterior del acetábulo, y eso puede llevar a luxación anterior y además a una posición excéntrica, que en definitiva en pacientes jóvenes va a dar un desgaste temprano. Yo pienso que a veces en esos casos hay que modificar y aprovechar, sobre todo cuando uno hace una osteotomía desrotadora, y modificar y rotar, realizar la rotación para llevar el trocánter mayor posteromedial a una posición de que no choque y que genere una mejor distribución de cargas en el cotilo. En eso es la discusión con los vástagos preservadores de cuello. El problema de los vástagos preservadores de cuello, y más algún vástago que era el preservador del cuello como el CFP, aparte de eso tenían anteversión. Entonces, si uno colocaba el vástago con la anteversión y sumado a eso la anteversión que de por sí tiene el vástago, pues teníamos problemas de una descubierto anteriormente y posibilidad de luxación. Algunos, como en los casos de Meta, dicen que mantener parte de las ventajas de mantener la anteversión femoral es que se aumenta el offset anterior, y eso significa 15 grados más de flexión. Pero creo que hay que ser muy cuidadoso porque puede ocasionar un choque posterior, y en esos casos es preferible que la copa quede totalmente neutra para evitar cualquier choque posterior. Sí, te pregunto esto justamente por eso, por el tema de los vástagos cortos, porque además justamente esto se produce en gente joven, y eso lleva a que haya una posición excéntrica del cotilo, y a veces un algunos, mayor... Federico, algunos lo ven como ventaja, otros los ven como desventaja. Ok. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta, Matthew? ¿Alguna consideración en relación a lo que acabas de escuchar? Quizás los panelistas invitados quieran... No, I was very impressed. I think in this country we have national screening program, and it's very uncommon to see severe dysplasia. I think Xavier sees more in a month than I have seen in my career from the look of his talk. So no, I was just impressed by the cases and his talk. It's only really in the immigrant population that we see these cases now in the UK, which is a testament to having a national screening program for the babies. Muchas gracias. ¿Puedo hacer una pregunta? Por supuesto. Javier, ¿cómo estás? Muchas gracias por la Guillermo. Te quiero hacer una pregunta. En estos cotilos clásicos muy verticales, cuando hacemos técnica de medialización, ¿qué tanto te permitís que quede descubierta la copa? Es decir, ¿seguimos pensando que las copas hemisféricas porosas de titanio deben tener un 50% de hueso huésped? ¿O te animás a dejarla un poco más descubierta? Y
¿O preferís poner injerto con tornillos? Porque esto está cambiando un poco. Yo creo que con la mejor calidad de los implantes nos animamos a dejarla más descubierta, fijándola con tornillos y por ahí no ponemos injerto. Quería saber tu opinión sobre esto. Sí, bueno, en primer lugar, creo que es fundamental el centrado de la copa. Centrado significa que me quede una adecuada columna anterior y una adecuada columna posterior. Eso es fundamental. El error más frecuente por el cual yo reviso fallas de copas es porque la persona hace el fresado en el centro del paleocotilo. Y el centro del paleocotilo y el paleocotilo está excéntrico, principalmente anterior. Entonces fresa y se daña toda la columna anterior. Entonces yo creo que eso es algo fundamental. Cuando hablé del tornillo largo que debe ir, independiente de que ese tornillo, esa posición del orificio en la copa debe garantizar de que ese tornillo se vaya efectivamente por el istmo del ilíaco. Es decir, uno con el dedo en la escotadura asiática, ¿sí? Uno con el dedo aquí y el tornillo debe ir paralelo acá. Y eso te garantiza una adecuada estabilidad de la copa, como lo hacen las copas de fijación ísmica, que están volviendo. Entonces yo creo que con eso el parámetro de una buena estabilidad anterior, posterior y que la carga de la copa se vaya hacia el istmo, garantiza una adecuada. Yo creo que los injertos que vemos nosotros muchas veces parecieran integrados, pero muchos se reabsorben. Eso significa que no están cargando. Luego, realmente la copa sobrevivió por sí sola y no por la sustentación que le hizo el hueso. Ahora, no sabemos, con los aumentadores le dan a uno una gran tranquilidad, lógicamente vale mucho más que la copa, ¿no? Muchas gracias, Javier. Bueno, la verdad que un placer. Muchísimas gracias, Javier, nuevamente. De vuelta. A ustedes, de nuevo, mis agradecimientos por tenerme en cuenta. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Por supuesto. Javier, cuando vos usás... hola, Javier, ¿cómo estás? Cuando usás vástagos modulares en fémures que son habitualmente chicos, ¿no te ofrece algún problema la parte proximal o lo asociás a osteotomías? No, estos son vástagos que son, no son custom made ya porque ya los hay en serie, pero vienen desde tamaños muy chicos, vienen desde la diáfisis es del número 8, cónico estriado, que es lo más pequeño del mercado. Son del tamaño de los del húmero. Y la metáfisis es una metáfisis que mide 3 centímetros, pero es muy angosta. O sea, puede entrar perfectamente en cualquier metáfisis. Y luego... El problema era con los otros, porque el S-Room eran 2 piezas. Sí. El resto de modulares son 3 piezas. Una pieza metafisiaria, una pieza cuello y otra pieza diáfisis. Y esa modularidad hace que el cono no puede ser menor de 13. Entonces te venden algo que dicen que tengo desde 9 la diáfisis, pero el empate de cono, lo mínimo que tolera biomecánicamente son 3. Ok. ¿Y usás los ganchos que vi que usás en el Trochanter? Que vi varios. Sí, ese es un gancho del sistema Super Cable, que es un sistema con unos cables que son de policarbonato y de metilmetraquilato y nylon, y que dan un ajuste y que no hacen la metalosis. Por eso la prótesis tiene 2 orificios para poder fijar el trochanter. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Entonces damos por finalizado, Javier, nuevamente, muy agradecidos y es un placer y un honor, hemos aprendido, disfruté mucho tu presentación,
Muchas gracias. Sí, por favor, nos encantaría que te quedes hasta el final, que vamos a presentar claro. algunos pasos. Estoy aquí. A continuación va a seguir Matthew Havel. Matthew, Carlos hizo una introducción de un poco relatando algunos puntos salientes del curso nuestro, lo octavo y lo clásico, y bueno, te dimos la bienvenida, así que te volvemos, no estabas, te damos la bienvenida oficialmente ahora nuevamente. Yo dije también que el tallo de Exeter, que el reemplazo total de cadera de Exeter cementado es seguramente el tallo más exitoso de la historia, y yo seguramente estoy casi convencido que debes estar pensando no solo de los cementados, sino de los no cementados también. Eso no lo sé, pero seguramente de los cementados. Matthew nos va a mostrar una data bastante impresionante de lo que es, que yo la conozco, pero que no deja de ser impresionante porque en pacientes muy jóvenes los resultados son muy buenos, y nos va a mostrar algunos casos complejos, utilizando también cómo el tallo que ellos utilizan puede ser también muy exitoso en pacientes muy jóvenes y en casos muy complejos. Matthew, adelante, por favor, y gracias. Hello, everyone. I hope you can all hear me. It's a great pleasure for me to join you. I'm sorry that the whole world is paralyzed with COVID. I hope you are not as affected as the UK. We certainly have had a very different lifestyle for the last couple of months. Fortunately, my hospital is relatively safe. I'm going to speak to you about the young patient, what to do, or one way of treating young patients. I need to disclose to you these factors, which you should consider in everything I say. My unit is responsible for development of the Exeter hip system, and of course, that influences our practice to a strong degree. The media and patient expectations have never been higher than they are now. For the young hip. There is great pressure on the surgeon, great pressure on the patients. You know, we have, this is in a ladies magazine advertising that this young woman should have a resurfacing, and direct to patient marketing is a new phenomenon that we have to contend with. The expectation of the patient is another issue that we have to deal with. In the UK, of course, Andy Murray, just over a year ago, had surgery on his hip. He had a resurfacing, and of course that influences what people are expecting when they come to see you in clinic. Unfortunately, you know, there is no mechanical device that necessarily can survive the sort of stresses that some people are putting on them, and already, you know, Andy is having problems. So I hope that things turn out all right for him. But that is part of the problem, that the younger the patient is, the higher the rate of failure. The United Kingdom Joint Registry now has been running for 16 years. There's well over 1 million hip replacements in it. So we have a lot of data on a lot of people over a long period of time now. And these are the data for failure related to age. And you can see that every 5 years younger you are, your rate of failure significantly increases. And if you're under 55, it's particularly a problem. So we need to try to do the best possible choice to make sure that that person has the best possible outcome and the longest term outcome and the least risk of revision. The problem we have is that there are many choices and it can be very confusing to make a decision. You know, initially we were all told that a resurfacing was the way forward. Then when there were problems with neck fractures, the stem got a little bit longer. We had the mid-head resection. And then
even for a period, we were persuaded that a large head metal on metal was the best operation for young patients. Unfortunately, we all know that this didn't necessarily turn out to be the case, and that what was the reality was not the same as what was the hope. And so others have suggested modifying resurfacing. There is ceramic on ceramic alternatives. And now, more recently, there's even the metal on very thin cross-linked polyethylene is being proposed as the best choice for a young patient. Short stems are one possibility. The aim, of course, to try to preserve bone, reduce the amount of invasion of the femur. But the majority of people are still using conventional stems. Cementless is sort of across the world promoted as the only option that you should consider for young patients. That's not necessarily our experience. And there are those, and I know many of you will find this difficult to imagine, who would support the use of a cemented stem in young patients. And that's really my practice. And I will, through the period of this talk, really try to explain to you what are the rationale behind that. I'm not going to even start to talk about surgical approach, which is just as much of a decision-making problem for us with young patients as it is choosing our prosthesis. And then, of course, not only have we got to decide on our fixation, on our components, on our prosthesis, on our approach, we have to think about the bearing. Are we going to go metal on metal, or are we shying away from that now? What about ceramic? Are we concerned about squeaking? Are we worried about noise? What's the evidence for long-term survival? I'll touch on some of these issues, but I won't have time to cover all of them. So, unfortunately, at some point, we as the surgeon has to make a decision. And we have to think, what is the best thing for the young patient? And I think the most important thing is that we realize that the young patient is not an experiment. And we have been experimenting on young patients for decades. Every time a new prosthesis is introduced, it is promoted as being the prosthesis for the young patient, frequently with little or no evidence. And we have many prostheses where we have a lot of evidence. And paradoxically, orthopedic surgeons usually choose not to use those prostheses in the group that needs the most proven components. So let's think about what happened with metal on metal. You know, in the UK in the early 2000s, it was strongly promoted, an enormous increase in use. And then in about 2008, we realized there were problems, that there was a group of patients who had severe adverse reaction to metal on metal debris. And there was a catastrophic fall in the use of metal on metal. But underneath that curve are people. There are young people, old people. That is a harm curve. That is not a learning curve. That is not an experience curve. That is where we let our enthusiasm carry away with us when the evidence was not yet available for the promises that we had heard of. So what is the best thing for the young patient? And the answer is that we should use components that have proven long-term good results. We should choose a system that preserves bone. These are young people. They are likely to need revision surgery in the future, and we need to consider that with our choices. As important is the ability to restore the patient's anatomy. You know, the times have changed. It's no longer acceptable to have a significant leg length discrepancy. We should restore the anatomy of the hip. We should restore the center of rotation on the acetabulum to restore the fulcrum of the joint, allow the muscles to work over the correct length and the correct tension.
We should restore the offset of the hip for mechanical benefit and for stability. And we should restore or be able to adjust the version to make sure that we have a stable joint. And what we want is a system that allows us to restore anatomy and does not dictate to us the anatomy of the prosthetic joint. These are young people. Many of them will require revision surgery in the future. And if possible, we want to choose a system that facilitates or makes future revision surgery more straightforward, provided that that doesn't compromise the current fixation of the system now. And in the UK at the moment, we have got the biggest public expenditure in living memory. We have got the biggest debt since the Second World War with the cost of COVID. Everything that we do for the next, well, I was about to say 10, it will probably be 20 years or more, is going to be increasingly requiring a cost-benefit analysis. We need to consider the world post-COVID and the need for cost-effective components. The other flip side is, of course, what should we not do for the young patients? And that's what, unfortunately, the orthopedic community often does do, which is to use prostheses without long-term results, experimental, fashionable, unproven, perhaps because it is a suggestion that makes you a more fashionable surgeon, or that it's quicker, or it's easier, and we are all guilty of this, and that is that we have been influenced strongly by industry-driven marketing to ourselves or direct to our patients. And we need to be aware of that tendency, that influence, and we need to consider more the evidence. So let's look at the evidence for what is the better choice for a young patient. So we now have, as I say, over 1 million hips. It's the biggest registry in the world now. It's been there for 16 years, so we're starting to have long-term results. If we look at all ages, and I know you say, hang on, it's not all ages we're interested in young patients, but I want to start putting things in context. In the UK, cement is still popular, and the cemented hips give the best results if you look at all ages. Surprisingly, perhaps, is that almost as good are hybrid hips. So an uncemented cup with a cemented stem is increasingly popular in the UK, and we'll talk about that. Metal on metal, we've seen, is really not the way forward. Many uncemented systems are very good, and I'm not somebody who says there is no such thing as a very good uncemented hip, but the results in the UK registry are not as good in the long term as they are with cemented or with hybrid. And resurfacing, despite a great deal of hope, despite a great deal of promotion in the UK, has not shown to be a good long-term solution. One of the things that we need to consider when we look at that graph, the differences are small. The differences in the outcome of cemented and hybrid and uncemented are small. Ceramic on poly is a little bit better than metal on poly in all cases, about 0.5%. The difference between the best combination and the worst combination here is only about 1%. The difference between cross-linked and not cross-linked poly at 17 years is about 8%. So if you're going to spend your money wisely, you need to consider the cost-benefit ratio of cross-linked poly. And in my practice now, anybody who is likely to live 10 years or anybody who is under 75, I insist that I use cross-linked polyethylene, because the evidence now from the registries is so strong and you get so much better result for such a little cost. So now the most important group, the young patient. And you know, I'm now 55, so these are very young patients.
And I will also cover the other young patients, the patients from 55 to 60 in my next slide. And we see that it depends between males and females, and results vary. But in summary, the group that's looking the best in the UK in the under 55-year-old are patients with a hybrid hip. So with a cemented stem and an uncemented cup. The ceramic on poly are good. The ceramic on ceramic in some groups a little bit better. In women, the hybrids are sort of clearly superior. In men, really only ceramic on ceramic, and the more active men, there's not a lot of choice between any of the components. What is clear is that resurfacing in all groups does significantly less well. So the cemented stem with the uncemented cup, the hybrid, is the best outcome in the under 55s in the UK. If we now look at the slightly older group, but still young, 55 to 65, and we see a very similar pattern. The hybrids and the cementeds are superior to the uncemented stems, of the uncemented, fully uncemented, and again, resurfacing. And this increasingly strong evidence for hybrid hips has been translated into a marked change in practice in the UK. So you can see that yellow line. About 2012, it became clear that a hybrid hip, this uncemented cup with a cemented stem, was looking to be a good option. And it's steadily increased in popularity and in use. And I suspect you see that graph is until the latest data, which is 2018. I suspect now those lines have crossed and that the hybrid would be the most popular combination in the UK. My own practice, I'm doing still more than half my cups are cemented, but I'm doing many more hybrid hips than I was only 2 or 3 years ago. And I know that's very common in the UK. You could argue, and you would be right, that a young patient needs results longer than 15 years, and we need to know what's happening in the long term. The registries, the Swedish registry goes out to 25 years, and as many of you will know, that shows that the cemented stem or the cemented hips are superior. The most registries don't now go beyond 15 years. UK, Australia, New Zealand, all similar sort of length. So we then have to turn to individual studies. And this is the Exeter stem, the system I use. And you'll see that they've reported 93% stem survival at 33 years with the original Exeter, and the current modular universal, the 25-year paper, has just shown 99% stem survival. So I think a lot of surgeons historically considered cement to be a poor choice for young people. They considered it to be perhaps a better choice for older patients, but the evidence is strong to support its use in young patients. You know, it's not considered perhaps the state of the art. Many people fear long-term results with cement. There are those who quite understandably and quite rightly fear cement disease and collapse. And certainly surgical technique is very important to get to reduce that risk. But it is a very useful technique. And the points I'd like to go through now is, why do I use a cemented stem in young patients? Because we've heard about the results, but the differences are not that big. Yes, the hybrids look very good, but that's not the only reason that I use a cemented stem in young patients, because the other factor we need to consider is bone. We need a system that does not shield bone or stress shield the bone, that doesn't take the load distally, bypassing the proximal femur. We need to preserve bone stock. We said at the beginning, we want a system that allows us to restore the patient's anatomy. And the young, high-demand patient is very unforgiving of poor restoration of anatomy.
their components are unforgiving, and the components will not last if you do not restore anatomy. We also want a system that helps us with ease of revision. And for those who are not familiar, if you have a polished tapered stem, cement in cement revision of the femur is a fantastic technique to achieve a balancing of a hip at the time of revision and at the same time give you secure fixation. And we've already talked a little about cost. So what about preservation of bone stock? How can anybody seriously be trying to tell you that you can preserve bone by filling it with cement? You know, that is counterintuitive, and I know most of you will not really believe that I can genuinely be suggesting that to you. But of course, a taper slip stem works by compression and loading of the bone as a wedge, as a taper. And as it's loaded, it transmits load. The stem is fatter or wider, the angle is steeper at the top of the femur. And so you get about 70%, 2/3 of the load is transmitted in the top 1/3 of the stem. And the remainder of the stem, only about 1/3 through the distal 2/3. So the vast majority of the load is transferred proximally. And the consequence of this is that the bone is loaded, and because the bone is loaded, it is preserved. Here is a patient who is 50 on the left, he's 80 on the right, and you can see how the femur looks almost unchanged over that 30-year period. For me, I didn't train in Exeter, I didn't really believe that story. And then I saw slides like this, and that was what made me understand. So this is a revision. The patient has a femur that has been packed with bone graft, morselized bone graft. The wall of the femur, the cortex, is like paper. It's very thin. And this is, you can see the drain. This is the immediate post-op X-ray. This is the same patient 10 years later. You can see that the stem has subsided, which is what it's supposed to do. This is a locking taper. It subsides as the stem loads and locks in the femur. And you can see the lines of trabeculation in the lines of force that are generated by that wedge. And you can see the cortex has completely restored. So that for me is my moment when I said, okay, fair enough. I accept that this design of stem loads the bone and does promote bone preservation. But I think in my practice, the feature of a cemented collarless stem that most helps me get the best result for my patient, the best functional result, is the ability to restore anatomy. We have a lot of surgeons who come to visit us. It seems at the moment, a lot of surgeons from the United States, they're just starting to realize, particularly in their older patients, they must use cement to reduce their periprosthetic fractures. And they come to visit, and we have a robot, the Mako robot, and they come, they want to see a robot case, they want to see a cement. And when I start to adjust the femoral components position, I do a trial, I think I'll put a bit more version, I'll change the length a few millimeters. I see a light bulb go off in their head. They've never thought that it's possible to play with the mechanics of the hip and adjust the anatomy in the way that I can do with, and they almost have an epiphany, you know, they sink on their knees and when they realize what is the potential of a system like this. Because I can control leg length millimeter by millimeter, I'm putting the stem in cement. If I stop 1 millimeter sooner, the leg will be 1 millimeter longer. If I go further by 2 millimeters, the leg will be 2 millimeters shorter. Every millimeter I move, I adjust the leg length by 1 millimeter. But I change nothing else. I do not change offset. I do not change version. All I change is leg length by stem insertion depth.
I can choose a stem with the offset I like. It doesn't need to press fit in the femur. So I can make a stem which is narrow because I will get the press fit from the cement. When the cement sets, I have a custom made femoral component that fits perfectly the anatomy of that femur. So I'm not constrained by the offset of the stem. And if the stem body is too big, then my offset I can't achieve. That I have no problem with that. I don't need a big stem to get a big offset. I can completely control my version. I'm putting this stem into liquid cement. So if I want 5 degrees more, 10 degrees more, 15 degrees more version, I can rotate this stem within the cement mantle until I get the position I want with my trial. And when I'm happy with that, that is the position that I can cement into. So if I do a trial and I think, you know, I need 10 degrees more version, when I cement in the stem, I just cement it in 10 degrees more version. There is plenty of space in the cement mantle to allow me to achieve that. And of course, we've talked about stem size. Because it's in cement, I don't need a press fit. And these are all independent. And let's just look at some of these. So on the right, you see, I want to restore the center of rotation of anatomy on that hip. So I choose that stem. It will fit into that femur, and then I insert it on the trial and I measure the distance from the tip of the trochanter to the shoulder of the stem. And I record that distance. And if I'm using the robot will plan that for me. If I'm doing it myself, I will template like this. Then when I'm in theatre, all I have to do is find the tip of the trochanter, insert my rasp to that distance that I've measured, and then do my first trial. And I can then do a trial, and I think that is still too long, then I can tap in my rasp a few more millimeters. If I think that is too short, I just insert my stem however many millimeters less far. I am in complete control of leg length. So here we see a patient who has coxa valga. The center of rotation is about 1 centimeter above the tip of the trochanter. So I choose to cut my neck a little long to support my stem, and then I can stop my prosthesis at my pre-planned position, which in this case is with the shoulder just by the tip of the trochanter. And doing that, I will restore my leg length for this patient. I have the opposite now. I have a patient who has coxa vara. The center of rotation is, you can see there, nearly 3 centimeters, 2.5 centimeters below the tip of the trochanter. That's not a problem. I just insert my stem much more distally, having planned it to that distance. And in this case, it's about 2.5 centimeters below the tip of the trochanter. And I have restored leg length, and I have achieved the restoration of anatomy that I wanted. It's very, very difficult, if you look how narrow these femurs are, the degree of varus of this patient, to restore that anatomy with a cemented device where the metaphysis is choosing, sorry, with an uncemented device where the metaphysis is choosing where the stem stops. Now, of course, I completely independent of those factors, I can change my anteversion. If I do a trial and I think I need a little bit more or a little bit less, I can just adjust until I have the position I like with my trials, or I can add or subtract. And when I put in the real component, I can put in a little bit more anteversion, and I can go 10, 15 degrees in either direction. That gives me an arc of 30 degrees or more that I can adjust depending on my assessment when I do my trials, or if the patient had a naturally malrotated femoral neck. Within the Exeter system, of course, we have stems of different offsets so that I can restore the offset. And I'm not, within the range, I can have a narrow stem with a big offset. So for example, here, very narrow in the canal, but a big offset. I might have a patient who has a very fat canal and a short offset. And of course, I'm cementing these, so I don't have to have press fit. So I can
almost always find a stem that will fit but give me the offset that I want. And this is the range within the system, and this is the range of offset in a UK population. And you can see some patients have very, very small offset, only 25 mil. Some patients very, very big offset, 60 mil or more. The blue lines are the stems that are available in the range. And with just a plus or minus 4 head, I can recreate any of those choices of offset for my patients. So if we think about the Exeter system, there is a 30 mil, 33, 35.5, 37.5, 44, a 50. It's not in this graph, but there's now a 56, which would be even bigger. I could choose to insert the stem 2 or 3 millimeters more distally, or sorry, I could choose to use a plus or minus head. So that's a minus head, that's a plus head. I could choose to insert the stem a few millimeters more distally or a few millimeters less far. I can pick any one of those dots in space to be the center of rotation that I want for that patient within the standard stems within the range. So Bill Donnelly in Brisbane, he looked at this, he looked at the ability to restore anatomy with cemented and uncemented stems. And here he is using navigation, and he used navigation to both decide where he wanted to put the stem, and then he used his navigation to measure how close the stem was to the position he wanted. And he found a significant difference, a 4-fold difference in unwanted leg lengthening when he used uncemented versus cemented stems. He said that he really wanted to be within 5 millimeters. He was within 5 millimeters in 95% of cases with a cemented stem, and he was only within 5 millimeters in 75% of cases with an uncemented stem. I've already said we have the Mako robot available, and really the use of an uncemented stem is a marriage made in heaven, because the robot will tell you to degree what adjustment you want to make, or millimeter to millimeter. And I have a system that I can adjust degree to degree or millimeter to millimeter. Whereas with an uncemented stem, I don't have that luxury. So here you see the robot tells you your planned position, and there on the left are the actual component positions. And here is the robot generates a ideal post-op X-ray, and you can see they look like trial implants. That's generated by the computer of if you put the components to the position you have planned, what the hip should look like post-op. That is the ideal generated computer graphic. That is the post-op X-ray of that patient. And it is the robot, I'm not a great user of technology normally. I was suspicious of the robot. I wasn't sure, but it does what it says. You ask the robot you tell the robot where you want it to put the component, and that is where the component goes, and that is its strength. Now you could say, oh yeah, but I can achieve a similar thing with uncemented stem. Modular necks have helped me overcome this problem. The problem with modular necks is that all the registries, the UK, the Australian, the New Zealand registries have all highlighted that unfortunately introducing a new interface has resulted in a significant increase in failure rates. And now most of the modular neck prostheses have had to be withdrawn because of that unacceptable failure rate. So unfortunately, that hasn't really solved the problem in the way that people have hoped. So I think, I've demonstrated that I can change my length, my offset, and my version, and I can do that with ease. Every single case I can assess and make fine-tuning to those adjustments. The ease of revision, I'll cover very quickly, but if you have a patient like this, those are old monoblock hips, that they're 30 years old. That old Exeter hasn't been available since 1986, and you can see that the cup on the left
and the cup on the right are both loose. The left uncemented, the metal-backed cemented cup is debonded, but the stems look fine. Very easy to knock out the stems to give you good access. That's an old monoblock 30mm head on the right side. It's difficult to find a cup with a 30mm liner, let alone inability to change offset. I can also adjust my offset. I can adjust my version if I do a cement-in-cement revision, in this case done with bone graft on the acetabular side. For those who have never done a cement-in-cement revision, it's so quick, it's so straightforward. So long as you have a power burr and to make a bit of space, you can see I've taken a bit of cement away here to allow me to put a bit more antiversion when I put in my new stem, because all of that work is close where you are looking, easy to do. And then you can put in your new stem. It's quick, it's very, very low insult for the patient. You don't expose the femoral bone, you don't get bleeding, you don't have to chip out the cement. And of course you can put the new stem less far, more far. You can choose a shorter stem and change leg length. You can change version, you can change offset, you can change head size. It's so much easier than trying to battle back a stem that you've kept in, an uncemented stem that you've kept in after you've done a complex cup revision. And the last thing I was going to mention was cost effectiveness. And we've seen how popular the hybrid hip has become in the UK, how the results are looking so good. The British Medical Journal published a paper where they reviewed cost effectiveness, because cemented components are cheaper, but you have to buy all the other cement gun, the cement, you take longer in theatre. So is it truly cheaper, and what are the cost effectiveness? And they concluded that yes, cemented prostheses cost less to buy, cementless prostheses are more expensive, but the group that is the most cost effective is the middle ground, is that hybrid group, and that was their conclusion. So I think for all these reasons, the results that we've seen, the ability to preserve bone, the ability to restore anatomy, which for me, for young patients, is absolutely critical. The ability to revise in the future if I have to, and the fact that these are low cost components is a win-win scenario for these patients. So that is why, for me, this is the stem that I would choose to use for my young patients. So I think that's all I have to say. Many of you, I know this will not be your experience or your practice, and I'd be delighted to take any questions you have on those issues. Muchas gracias Matthew. Muy bueno, muy completo todo. Yo quiero una sola consideración con respecto a los resultados de las prótesis cementadas, muy general, y que me contestes a ver cuál es tu opinión acerca de esto. Cuando uno revisa el riesgo de revisión por fijación cementada en el registro sueco y analiza desde los años 1995, 1998, ese periodo de tiempo, y lo compara contra los registros más actuales, 2012, 2015, el riesgo de revisión por fijación cementada ha aumentado. Es mayor que lo que era antes. Y esto es un hecho. Uno lo ve, los registros, si bien es verdad lo que decís, también es verdad que el riesgo de revisión por fijación cementada es mayor, sobre todo en este registro, que es el registro más grande que hay. ¿Por qué pensás que pasa eso? I think one of the advantages of the hybrid, well, there's a number of issues. It's not a straightforward question to answer quickly, but I think one of the advantages of the hybrid is that in the second decade, cemented cups start to loosen. Initially, uncemented cups were less successful, but cross-linked polyethylene has made an enormous difference. Cross-linked polyethylene was introduced much sooner with uncemented cups than with cemented cups. So I think the weakness in the long term is on the cup side.
And so in my practice, I have to say I would use an uncemented cup in younger patients with young bone. I think that is a definite advantage. I think the weakness in the long term, by which I mean 20 plus years, is on the acetabular side. ¿No pensás que la reproductibilidad del método que ustedes usan, que nosotros lo conocemos y lo hemos usado, es más difícil de transmitir a las nuevas generaciones? No sé si es más difícil, pero se transmite por ahí de menor manera y eso hace que por ahí la educación en la cementación correcta, como lo hacen ustedes, como lo hacemos nosotros, ¿eso se ha perdido también o ha disminuido? I think there's absolutely no doubt that in many parts of the world, cementing technique is a lost art. I've said we have a lot of surgeons from the United States coming to visit at the moment because I think they realize they need to start to cement, but they also realize they don't know how to cement and they've lost the technique. They need to rediscover the skill of cementing. As you know, as I know, it's not difficult, but you still have to learn it. And it really needs to be reintroduced into a lot of training programs because, I have surgeons coming to visit and they have never done a cemented stem before they come to visit our unit. And I think we need to incorporate cementing technique training into, or include it more now into training programs. Diego y Guillermo, preguntas. Él no se escucha, Guillermo. Guille. Pensé que ibas vos, Diego. En términos de costo-efectividad, cuando uno habla de una buena técnica actual de cementado, uno tiene que considerar un tallo en doble cuña o en triple cuña pulido en espejo, lavado jet lavage para lavar el canal, cementar con técnica de vacío, tener una pistola para cementar y un tapón. Y muchas veces cuando nosotros sumamos todos estos elementos a la prótesis cementada, pasa a ser casi más cara que el tallo no cementado. Mi pregunta es, ¿usted usaría tallos cementados con una técnica de cementado no actual, como eran las técnicas previas de cementado? No. I think if you're going to use a cemented stem, you should use a modern cementing technique. I think you have to you can't really expect a good result with a bad technique. So yes, I think you must wash the canal. Yes, you should use a cement gun. And yes, you should use a modern technique. And I don't think that you can expect the same sort of results as is seen in the UK or in Sweden if you don't use a good technique. So I think the important thing for surgeons is that they need to train in those techniques. You'll not get the same results unless you train and learn the technique. Diego. Nosotros hemos sido, Matthew, unos enamorados de la prótesis híbrida por muchos años. A partir del 2019, más o menos, hemos cambiado un poco la tendencia a la no cementada, no porque dejamos de creer en la híbrida, que nos iba muy bien, sino más que nada por un tiempos de quirófano. Los tiempos de cirugía, los tiempos de quirófano. Y otro problema que teníamos es que algunas ortopedias no nos daban a elegir el cemento. Y la calidad del cemento es muy importante en la híbrida. Entonces, cuando no podemos elegir la calidad del cemento, preferimos ponernos cementadas. ¿Eso te parece correcto, Matthew? So I think in the United Kingdom, we pay very low prices compared to many other countries for example, cement. We pay £30 for a packet of cement. The manufacturers don't make as much money from cemented products. So
there's definitely an incentive to them of not making it as easily available. They are encouraged to sell uncemented products because they make more profit on those stems. So I think there's no doubt that our practice is influenced by the companies that sell us the components. And I think that is definitely true. And all we can do is to try to resist. Acá en Argentina, aún tengamos el cemento indicado, nos está haciendo bastante problemático obtener la pistola de lavado. Con lo cual pasamos a lavado manual, pasamos a un bloqueo distal y presurización proximal. Pero el lavado a pistola, que lo teníamos hace unos años atrás, hoy está siendo muy difícil tenerlo. ¿Te parece que es una cosa fundamental a tener en cuenta o se puede obviar con lavado mecánico desde arriba con abono? So I think that there's two different, my talk today was on young patients under 55. And I think for those patients, you must wash, you must lavage. But cement brings more to the patient if you're elderly because of the reduced periprosthetic fracture risk. There is an epidemic of periprosthetic fractures in elderly patients, and cemented stems will reduce that risk. In the older patient, you should wash, but at the moment we are not using lavage because of COVID. There is concern that the spray will cause an aerosol. I would still, but I use 2 syringes. I repeatedly wash regularly, multiple times with a syringe. I wouldn't recommend that as the alternative, but I think in an elderly patient with osteoporotic bone, your risk of using a uncemented stem is so high of periprosthetic fracture that I would still say you should cement and just wash as well as you possibly can. But my advice to people is, if at all possible, you should use a proper wash system. I think cementing technique is 2 benefits. One is the fixation, and the other one is to reduce risk to the patient from cement by careful preparation and washing and removing the medullary fat from the canal. And that is part of the procedure that is to protect the patient, not only to get fixation. Gracias, Matthew. Aún así, pareciera haber alguna de las causas que menciona Diego y que mencioné antes yo y que mencionó también Guillermo. Aún así, pareciera haber alguna de las causas que mencionó Guillermo, Diego y que mencioné hace un rato, porque también es una realidad que en Inglaterra y en Gales y en Suecia y en Dinamarca, en Suecia, que es el país donde más proporción de cementado hay de todos los países, está habiendo una tendencia a la utilización de tallos no cementados en los últimos años. De hecho, yo recuerdo un artículo, un paper que salió hace algunos años que se llamaba La paradoja del no cementado, en la cual decía justamente que The Uncemented Paradox decía que había una tendencia a la fijación no cementada. Me parece que esta combinación de factores que mencionamos todos, cada uno de nosotros, llevan finalmente y también los buenos resultados que hay en el registro australiano en pacientes menores de 55 años, mejores con los tallos no cementados que cementados, me parecen que también contribuyen a esta tendencia en todos estos países a la fijación no cementada en gente más joven. As you know, Heinrich Markau was the senior author, and he called it the paradox because the evidence is that you should be cementing, but the practice is that surgeons are not. I can't be responsible for your practice, but I can present the evidence. Okay. Javier, ¿tenías una pregunta? No te escucho. Javier, no te escucho. No se escucha, Javier. His microphone is on mute. Yes. Ahí está. Una pregunta para el doctor Matthew es la siguiente. El 60 o el 70%
de la carga está en la parte proximal del fémur, en el fémur cementado. Hay un sistema de Lima que es un doble taper ultrapolido tipo Exeter, corto. ¿Tiene alguna opinión al respecto? Que es el friendly, el sistema friendly. So it's difficult because we have produced some stems which are a little bit shorter, 2.5 centimeters shorter, because of patients with very narrow canals. The problem we have is that we have a system which is proven. It's been available for 50, this is the 50th year. The system has been available for 50 years. The current design has been available for nearly 30 years. And the results show less than 1% failure at 25 years. It's very hard to suggest to change that when you have such good results, because almost the only thing you can achieve, if you have results that reliable, almost the only thing you can achieve is a worse result. Because it's almost impossible to improve when you have 1% failure at 25 years. So my practice is, we have the newer short stems. I don't use them unless I cannot get a conventional stem in the canal. And my logic is that I know that conventional stem has a 99% chance of lasting 25 years. I have no idea how long those short stems will last. So I would still suggest to people they use something that has long-term evidence. And the most important people for long-term evidence are young patients. Muchas gracias, Matthew. Mientras Diego prepara ya su presentación del primer caso, quiero agradecerte, Matthew, y también quiero a Javier, y también quiero agradecerle a Guillermo y a Pablo. Tenemos el lujo de tener estos dos expertos en cirugía de cadera con muchísima experiencia, que nos van a aportar también su experiencia. Pablo va a mostrar un caso, displasia de cadera, ahora después del caso de Diego yo voy a mostrar otro, después mostrar a Pablo y todos juntos vamos a opinar a ver qué es lo que haríamos en cada caso. Bueno, yo voy a mostrar un caso, no quiero entrar en discusión en cuanto a la técnica y su abordaje, sino al implante protésico elegido. Es una mujer de 43 años, con índice de masa corporal de 27, que nos consulta por dolor, bloqueo, acortamiento miembro inferior derecho, ya de larga data, ya de chica. En la radiografía tenemos una U3, muy bien, y decidimos hacer una cirugía con una osteotomía subtrocantérica, fijación distal y colocación del implante de cotilo en posición anatómica. Todo fue muy bien esta cirugía, pero fíjense el problema que hemos tenido con el componente proximal, del tamaño del componente proximal. Estos implantes se venden en Argentina, están publicitados como implantes para displasia, y si uno no tiene la precaución de fijarse bien en los implantes antes de operar, se encuentra con el problema que tuve yo aquí, es que cuando pedí el implante proximal para colocarlo, es del tamaño de la prótesis para normales. O sea que el implante proximal no tiene nada que ver con el tallo distal. Con lo cual, cuando querés colocarlo, hay que fresar demasiado la metáfisis proximal y generarse una falsa vía, no por falta de eje, sino porque comés pared. En este caso tuve que poner una lazada abajo y una lazada arriba. La paciente anduvo muy bien, pero la representación de este caso es para que todos tengan en cuenta esta diferencia entre la parte distal y la parte proximal en estos implantes, para que no tengan el mismo problema que tuve yo en la cirugía. Este paciente de todas maneras anduvo muy bien. Esta es la paciente ya 3-4 meses de la cirugía. Y antes que me digas nada, Pablo, ya sé que me dijiste te dije, y no te di bolilla, y tuvimos este problema. Bueno, la idea de presentar esto era para que no les pase lo mismo que nos pasó a nosotros en un caso de displasia Crowe 3. Te dejo, Pablo, tu presentación. Antes, Diego, quiero la opinión de Javier, porque, Javier, he visto en tus casos, cuando mostraste,
bastantes casos parecidos a este que mostró Diego, por lo menos desde la placa, de lo radiológico. Con algunos tallos he visto que faltaba parte proximal, y de hecho yo le escribí recién a Diego, le escribí por privado, le digo, mirá, fíjate los casos de Javier, tiene algunos que le falta la parte proximal del tallo. Y he visto algunos modelos que has mostrado que también tienen esta discrepancia proximal-distal. A ver, los trucos que hago para la parte proximal. La una es la técnica de Paavilainen, es decir, cuando la técnica de Paavilainen tiene una ventaja, que uno preserva todo el mecanismo abductor. Entonces uno juega con el mecanismo abductor porque lo que hacemos una patelarización del trocánter, es decir, lo dejamos en conjunto el glúteo medio y el vasto externo y sale totalmente. Y eso se adosa sobre el fémur nativo, permitiendo una consolidación. Esa es la técnica de Paavilainen y nos permite jugar con las diferentes longitudes. Eso por un lado. Pero cuando hacemos diafisectomía subtocantérica, uno debe buscar dos cosas. Uno, si va a hacer que haya una compactación, entonces debe fresar un poco más para que pase el vástago perfectamente. Y la otra es ayudarse con aumentación, ya sea uno de la cortical que le sobró o con algún strut adicional que le pueda proporcionar continuidad para evitar una pseudoartrosis. La pseudoartrosis la teníamos frecuentemente, uno, con los cortes transversales, por eso nuestros cortes son más oblicuos en la diafisectomía subtocantérica, y lo otro, cuando hacíamos sistemas como de fijación, porque realmente si uno tiene una cónica estriada, no se va a hundir más, la idea es que no se hunda más. Y la parte proximal pues nos va a quedar diastazada eventualmente. Entonces es mejor hacer una aumentación, como en ese caso. Perfecto. Diego, déjalo compartir a Pablo, por favor. En este caso, Javier, le hubiera puesto una aumentación con una laminita de las laminitas, como ustedes vieron en algunos de los casos, para que haya continuidad. Aunque este caso no vamos a tener problema, porque realmente hay fijación tanto proximal como distal. De pronto hay una sobre esto. No le pusimos, teníamos preparado para poner la aumentación y a su vez teníamos preparado una placa con tornillos también por las dudas. No, cuando es cónico estrado no hay necesidad de una placa con tornillos, solamente aumentación. Si es fijación proximal y a pesar de que puede haber rotación distal, o cuando usábamos los tipos cilíndricos, como el caso de la AML o el Versys, que eran cilíndricos y que permitían una rotación, sí utilizábamos placa antirrotatoria. Esto no le hemos puesto ninguna placa ni aumentación porque el componente proximal era tan grande que hizo un prefit enorme arriba. Sí, claro. Por el contrario, con este sistema, al impactarlo va a conseguirse compactación de los dos fragmentos. Gracias, Fer. Me gustó. Salgo y te dejo... ¿Cuál? No, ya no más, gracias. Pablo, adelante. Vale, gracias, Fede. Vamos a contar un caso. Ahí se ve, ahí. Perfectamente. Ponele pantalla grande y lo vemos perfecto. Ahí estamos. Esta es una mujer de 35 años, una chica muy jovencita, muy petiza, de 1,50 m, con un índice de masa corporal de 22, que es bastante importante para la estatura de la paciente, con una displasia de cadera, CROW 4 bilateral, que presenta dolor inguinal y dolor lumbar durante el último año importante, y un rango de movilidad completo, sin otras alteraciones, sin otras articulaciones afectadas, con un Trendelenburg bilateral, con marcha de pato y sin antecedentes clínicos de importancia. Y esta es la radiografía inicial en el año
2014, frente y el perfil. Así que podemos ahí discutir un poquito qué hacer. Y la idea es siempre tratar de buscar el centro de rotación anatómico, y hay que ver intraoperatorio la necesidad o no de injerto óseo. En mi práctica yo trato, si es necesario, colocar injerto óseo y no los bloques de metal como mostró Javier, que son mucho más caros, y la realidad es que el injerto si queda con carga... A ver, Pablo, permitime un segundito, a ver, que vamos a ver. Matthew, ¿qué opinás? ¿Qué harías en este caso en particular? ¿Estás? Ahí está. So, I mean, there's two separate issues, obviously, the acetabulum and the femur. I think if we're starting on the acetabulum, I agree with you. You know, I try to use the patient's autograft. You know, bone graft does not always have the best reputation, but a lot of that relates to using block allograft. And my experience is that autograft heals much better than allograft. I accept that some of it resorbs, but I would be thinking here most likely there is a good posterior. I'm looking, for example, at the right hip. There looks to be a good posterior wall, very shallow anterior wall, but reasonable cover in the true acetabulum. I would ream that, expecting to have a small uncemented cup, augmented with screws, and then make a decision as to whether or not I needed to use part of the femoral head as a block for superior support. We do a lot of impaction grafting of the acetabulum as well. So if it's very oval, and then I would be very happy to use a small mesh and impact graft underneath that. And I would make that decision on the table. And as Xavier showed us, we keep the trabecular metal wedges on the shelf, and I would have them make sure that they were available for me as well. But I think my preference for native hips is to use autograft and use a block with some screws with an uncemented cup underneath would probably be my solution for this acetabulum. Es importante, gracias Matthew, es importante ver la columna en este caso, hacer un screening, hacer un estudio radiológico en la planificación de la columna lumbar. Guille, ¿vos qué pensás? ¿Esto cambia un poco digamos, lo que va a ser la estrategia reconstructiva en términos de elegir la posición correcta, no solo la posición correcta, sino la posibilidad, aunque son componentes muy, pero muy pequeños, quizá de un doble movilidad? Sí, definitivamente. Y el problema que ocurre muchas veces acá es que son cotilos con un diámetro craneocefálico muy grande, pero no en el anteroposterior. Entonces, cuando uno quiere cubrir la parte de arriba abajo, termina comiendo la parte anterior o posterior del acetábulo. Así que definitivamente creo que hay que tratar de compensar con algún aumento para que eso no ocurra. Pablo, dale. No, es muy importante lo que están diciendo y son cirugías complejas las cuales hay que planificarlas muy bien, hay que ubicar bien el centro de rotación de la cadera. Y si vemos en esta planificación, esta es una copa 44, que para cabeza 28 es la más pequeña que tenemos nosotros acá. Entonces queda bastante descubierta o hay que medializarla mucho más. Entonces, acá creo que una de las preguntas es si sacrificamos y achicamos y ponemos una cabeza 22 con un cotilo 38 o 40, o vamos con algo más grande para poner una cabeza más grande. Creo que esa también es un poco una pregunta que se puede hacer por ahí a Javier. Javier, dale nomás. Hola Pablo, gracias Pablo, lindo caso. Dos cosas relacionadas con el planeamiento. Es un excelente planeamiento porque la pelvis, a pesar de que es una bilateral y normalmente se van hacia posterior, y por eso la marcha anserina, la marcha de pato,
hace una inclinación de la pelvis anterior. En este caso no, porque estamos viendo los obturadores perfectos, pero es una verdadera AP de pelvis y permite un planeamiento tan adecuado como el que ha hecho Pablo. Si uno considera, uno siempre debe ir preparado. Yo creo que ideal, si uno puede llegar a 44, para mí es ideal. ¿Por qué? Porque nos permite una cabeza 28 o en algunos casos de cerámica de 32, lo cual beneficia muchísimo. Mi experiencia con cabezas pequeñas es buena, pero siempre van a ser cabeza pequeña y cuando ocurre la luxación de la prótesis es un karma, es un drama, porque se vuelve como un resorte. Entonces, en la medida que uno puede utilizar cabeza grande con la técnica de aumentación con el tornillo que va por el istmo, con un poquitico de medialización que hay que tener mucho cuidado para que no dañe el acetábulo, o con una aumentación con injertos o con metal. Muchas gracias, Javier. Pablo. Sí, esto es un poco lo que se había comentado hoy. No sé si se ve ahí el mouse. Se ve perfecto, se ve muy bien la columna posterior hipertrófica. Claro, esto es lo que dijo Javier, que hay la columna posterior en general es más grande, la columna anterior es muy finita, entonces una de las claves es por ahí empezar, en vez de con las fresas, que tienen que ser fresas muy chiquitas, por ahí de 36 milímetros, empezar con un escoplo gubia en esta zona de acá, ubicar la fobia o la imagen en lágrima y a partir de ahí hacer un fresado por ahí en reversa porque es un hueso muy débil. Y creo que una pregunta importante es cómo ubicamos o qué parámetros tomamos anatómicos para la ubicación y la orientación de la copa. No sé si Fede, si vos querés responder o Mati. Bueno, Javier, dale nomás. A ver, mi truco es el siguiente. Yo tengo lo primero que preservo es el mecanismo abductor. Acordémonos que las fibras del glúteo medio están totalmente invertidas. Entonces, lo primero es ubicar muy bien y no lesionar las fibras del glúteo, de los fibras del glúteo. Entonces, es llegar la cápsula. Yo hago abordaje anterior, entonces la luxo hacia anterior. La segunda fase que hago es una resección extensa de toda la cápsula hipertrófica e inmediatamente comienzo a venirme hacia abajo. Uno de los grandes retos es la colocación del separador en la columna anterior, porque es donde uno puede, acordémonos que los vasos tienen múltiples conexiones, entonces hay que tener mucho cuidado en la disección de la columna anterior y al resecar ya toda la cápsula se nos aparece esa columna posterior hipertrófica. Coloco un separador de aquellos tipos Diablo con dos uñas y me permite una buena centralización. Hay que tener mucho cuidado porque he tenido casos en que en la disección anterior es cuando uno tiene la lesión de vasos comunicantes a la femoral y es cuando tiene uno la lesión vascular. Y acordémonos que ahí, en cuanto más acortado, tanto el nervio crural como los vasos hacen un recodo ahí y por eso uno debe ir llegando hasta el pulvinar, zapando. Fundamental, ubicar muy bien la escotadura isquiática, es decir, la gota de lágrima. Yo coloco siempre un separador romo sobre eso y eso me da una muy buena perspectiva. Es decir, disecando anterior, colocar un separador anterior, colocar el separador posterior y ya entonces uno define exactamente el cuadrante exacto, no solamente para colocarlo en el paleocotilo, sino también para centralizar muy bien esa copa. Esos son los trucos. Gracias, Javier. En este caso, la última fresa que yo pasé era número 40 y ya estaba violando la cortical anterior, ya estaba violando mucho en el diámetro antero-posterior, no lo podía agrandar mucho más. Así que ahí lo que hay que definir es si uno prefiere poner una copa no cementada chiquita con cabeza 22 o colocar una copa cementada con una cabeza 28. En este caso yo preferí por la segunda opción.
Matthew, en tu papel de displasia presentado con el doctor Guy, varias de las copas eran cementadas. En la evolución, ¿los resultados fueron buenos? Matthew? Just turn on my microphone. Can you hear me now? Sí, está abierto. So I agree with you. Sometimes the bone is so soft and the trabeculae are so open that actually it invites cemented fixation. You know, they're very small cups, maybe only maximum 3 screws. One of those is already not supported by bone. You may not get a good press fit. You may get poor screws. And some of this bone is perfect for cement. So in a situation where I'm getting acceptable cover and the bone is soft, and I think it's going to be very difficult for press fit, a cemented cup is a very, very reasonable option. Bueno, gracias. Seguimos y, bueno, creo que no hay dudas que en la gran mayoría de los pacientes que tienen CRO 4 necesitan una osteotomía. Hay distintas osteotomías, la más popular es la osteotomía transversa y también la técnica que usa Javier, la de Pavilanien. En este caso, yo hice una osteotomía transversal y una vez que se hace la osteotomía, se coloca la prótesis ya de prueba y uno puede, haciendo tracción, ver cuánto hay que hacer de resección de diáfisis. En este caso utilizamos un implante que no está más ya, que es una ML de aspecto medial modificado. Es muy importante tratar de corregir la posición del trocánter, como hoy bien dijiste vos, Fede. No solamente para que no choque atrás, sino para que sea eficiente la acción del glúteo y no tenga después cojera posoperatoria. Y quiero mostrarla. Sorprendentemente, muchos de estos pacientes tienen artrosis, ahí se ve en la cadera. Esta es la radiografía posoperatoria. La paciente caminando 4 semanas después, con un realce como de 7 centímetros. 6 meses posoperatoria y se empieza a planificar la segunda cadera. Al mes 11 se hace la segunda cirugía. Y esta paciente lleva, esto es al año de operada, con una cojera muy leve, pero una paciente que está muy contenta. Y es una paciente que lleva 5 años posoperatoria con las 2 prótesis colocadas. Sé, Fede, si quieren hacer algún comentario, yo tengo que... Yo quiero simplemente agradecerte, buenísimo el caso, espectacular, te quedó muy bueno, quedó muy lindo, con la evolución a 5 años. Agradecerles a todos, agradecerte Pablo, Guille, muchísimas gracias, ha sido un placer. Matthew, allá en Inglaterra deben ser ya, no sé, las 10 de la noche, 10 de la noche, ya te deben estar llamando para ir a cenar. Ok. Bueno, muchísimas gracias en serio, ha sido un placer. Gracias por compartir con nosotros, fue un gusto verte nuevamente. Javier, de vuelta, un lujo también que estés con nosotros. Te consideramos un amigo de lo clásico, así que un placer que hayas estado con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, buenas noches a todos, nos vemos pronto. Gracias, Federico, Javier. a todos, muchas gracias nuevamente. Gracias, hasta luego. Fernando. Thank you, everybody, and keep safe, keep well, and thank Matthew, you too. nice to see you again. Thanks a lot. Muchísimas gracias a todos. Gracias.